¿Qué pasaría si te dijera que los dioses que tantos veneran no son más que animales exóticos con hambre infinita? Suena absurdo, ¿verdad? Pero creedme, no hay mucha diferencia. Bienvenidos a Firmeza, el canal donde no venimos a rezar, sino a pensar y, claro, a reírnos de lo absurdo. Hoy vamos a destapar la cruda verdad oculta tras los altares y templos. Imaginemos por un momento que las religiones nunca existieron. ¿Tú crees que supieras qué es Dios? Tenemos que reconocer que los dioses existen porque hay instituciones muy humanas detrás de ellos. Los dioses no son seres omnipotentes, omniscientes y omnipresentes. Ellos son conceptos humanos para justificar los sinsentidos y la ausencia empírica que dejan como evidencia. Son una fantasía demasiado ambiciosa, incluso para sus creadores. Imaginemos a los dioses más bien como una especie particularmente extraña de mascota exótica, como un dragón de Cómodo con complejo de divinidad o un koala drogado con hojas de eucalipto celestial. Son criaturas extrañas, hambrientas y, sobre todo, absurdamente dependientes. Solo que estos animales son reales y Dios bueno brilla por su ausencia. Estos seres dependen de nosotros para su ración diaria de existencia. Su alimento no es el incienso o la luz de las velas. Eso es solo el aperitivo. Su verdadera dieta, el nutritivo néctar que les hincha las venas etéreas. Es una mezcla letal de 3 ingredientes: miedo, obediencia y el más importante de todos, dinero en efectivo. Mucho dinero. Sí, amigos, la teología moderna, desprovista de su ridículo disfraz de misticismo, nos revela la cruda verdad. Un dios es una criatura hambrienta que solo sobrevive si le das de comer. Es una máquina tragaperras cósmica que solo funciona si introduces monedas de fe. Cada oración es una moneda sin valor. Cada donativo es un billete de gran tamaño. Y cada templo fastuoso con sus columnas de mármol y sus altares de oro. No es más que la prueba fehaciente de una sobredosis de glucosa celestial. El dios engorda. Sus representantes en la tierra engordan aún más y los feligreses se quedan creyendo que han asegurado una plaza de aparcamiento en el más allá. Pero, ¿qué sucede cuando de repente se les acaban las monedas? ¿Qué ocurre cuando, hartos de ver cómo la maquinita se traga tu pensión sin escupir ni un caramelo a cambio? ¿Qué más puedes decidir que desconectarla? La respuesta es tan simple como aterradora para los creyentes. El dios comienza a morir de hambre. Y no hace falta un hacha para partirle la cabeza, ni una revolución violenta que manche de sangre las escalinatas del Vaticano, la Meca o el Muro de las Lamentaciones. Basta con algo mucho más efectivo y democrático: la indiferencia racional. Es como dejar de regar una planta carnívora. Al principio la planta agita sus hojas, babea y amenaza con morderte si no le das de comer tu diezmo. Pero si te limitas a ignorarla, a no participar en sus sistemas ni financiar su poder, sus hojas se marchitan, sus colores se apagan y al final no queda más que un macetero con tierra seca y el recuerdo de una molestia. Eso, queridos amigos y amigas, es el ateísmo organizado en su máxima expresión. Un movimiento de resistencia pasiva que desmantela en silencio la infraestructura que convierte a un mito en un tirano. Vamos a darle duro a este tema. Vamos a analizarlo bajo la lupa del escepticismo y la firmeza que este tema se merece. Porque recuerda, los únicos seres que pueden matar a un dios son sus creadores, los humanos. El cementerio de dioses, un panteón con vistas al olvido. Antes de que usted, querido espectador, se preocupe por la salud espiritual de Yahvé, Alá o Jesús, permítame recordarle que la humanidad tiene un historial impresionante de asesinatos de dioses. Somos unos auténticos criminales multirreincidencia con un currículum vitae que cualquier sicario envidiaría. Miremos al Olimpo. Allí reinaba Zeus, el dios del trueno, un tipo con menos control de sus impulsos sexuales que un adolescente con acceso ilimitado a Internet. Con él estaban Hera, su esposa y hermana. Ya empezamos mal. Poseidón, Ares, Afrodita. Todo un elenco de divinidades que se pasaban el día en fiestas, tramas y venganzas dignas de un culebrón venezolano. Durante siglos, Grecia temblaba ante su poder. Les erigían templos, les sacrificaban hecatombes enteras de bueyes, pobres animales muriendo por una divinidad que ni digestión tiene, y les rezaban para que les concedieran desde una buena cosecha hasta una victoria en la guerra. ¿Y ahora qué tenemos de ellos? Polvo, templos en ruinas que son atracción turística. Historias que leemos como si fueran cuentos para niños antes de dormir.
A Zeus lo matamos entre todos. Primero, los filósofos como Sócrates y Platón, que empezaron a hacer preguntas incómodas. Oye, si Zeus es tan justo, ¿por qué se pasa el día disfrazado de cisne para violar mortales? Luego, los poetas cómicos que se burlaban de ellos sin piedad. Y, finalmente, el abandono popular. La gente dejó de creer, dejó de sacrificar, dejó de donar y el pobre Zeus, el rey de los dioses, el pastor de hombres, murió de inanición. Hoy es mitología. Lo mismo pasó con Ra, el dios solar egipcio, un tipo con cabeza de halcón que se paseaba en una barca por el cielo. Todo Egipto se arrodillaba ante él. Le construyeron pirámides, le escribieron libros de los muertos enteros y su casta sacerdotal acumulaba un poder económico y político tan obsceno que daba vértigo. Pero llegaron los persas, luego los griegos, luego los romanos y al final el cristianismo. Y Ra, el gran Ra, el creador del universo, se convirtió en un cromo de museo. Lo mataron, no con un rayo, sino con el desinterés. Y así podríamos seguir con los dioses nórdicos. Odín, el tuerto sabio. Hoy es un personaje de Marvel, los celtas, los aztecas. La lista es interminable. La humanidad ha demostrado una y otra vez que tiene una habilidad innata para fabricar dioses y cuando se aburre de ellos o le estorban, los ejecuta sin piedad. Somos los asesinos en serie más longevos de la historia. Y ahora llegamos a los pesos pesados de la actualidad. Las religiones abrahámicas, con su Dios único, vengativo, celoso y con una pésima gestión de la comunicación. Una zarza ardiente, unas tablillas de piedra. En serio, con el nivel tecnológico divino, podrían haber mandado un WhatsApp. Yahé, Ale y Jesús, la versión humana del pack, son las deidades dominantes, controlan el mercado, son el Google, el Amazon y el Apple de lo sagrado. Pero al igual que sus predecesores, su reinado pende un hilo muy fino, el de nuestros bolsillos y nuestra credulidad. Porque seamos sinceros, el modo en el que operan es exactamente el mismo. Tienen sus templos, iglesias, mezquitas, sinagogas, que son franquicias inmensamente rentables. Son, como me gusta llamarlos, el Burger King, McDonald's y Wendy de la religión. Tienen sus sacerdotes, imanes y rabinos, que son los gerentes regionales de la franquicia, y tienen sus rituales, música, misas, rezos, peregrinaciones. Todo ello aderezado con una promesa de recompensa futura. El cielo, el paraíso, 72 vírgenes y una amenaza de castigo eterno. El infierno, que haría palidecer al peor de los sicarios. Es el negocio perfecto. Venden un producto, la salvación eterna, que no se puede verificar a un precio. El diezmo, la limosna, la construcción de la catedral, que es desorbitado, y con una cláusula de penalización, la condenación eterna si no pagas. Es como una secta celestial, pero sin posibilidad de cancelar la membresía. Y es precisamente esa hambre insaciable de la bestia lo que las lleva a chocar. El conflicto entre Irán e Israel con Estados Unidos como ese amigo borracho que siempre acaba metido en la pelea es el ejemplo perfecto de cómo estos tres monstruos mitológicos se dan un festín con nuestras guerras. La hambre de los dioses se traduce directamente en apetito por tierra, recursos y poder geopolítico. Por un lado, tenemos a Israel, el pueblo elegido de Yahvé, con su derecho divino a una tierra prometida, una escritura de propiedad firmada por nadie y que nadie ha visto jamás. Por otro tenemos a Irán, el faro del Islam chiita, con su tolás, que gobiernan en nombre de Alá y que ven a Israel como una frente a la umma y en medio. Como el árbitro borracho, tenemos a Estados Unidos, una nación fundada por puritanos que huían de la persecución religiosa y que hoy se cree con la misión divina de llevar la democracia y sus multinacionales al mundo. Mientras su presidente jura sobre la Biblia y termina sus discursos con un Dios bendiga América. Es el santo grial de la hipocresía. Todo muy misterioso, ¿verdad? No, no es ningún misterio. Es política y economía disfrazadas de voluntad divina. Se matan entre ellos por unos metros cuadrados de tierra, por unos pozos de petróleo, por el control de una ruta comercial, pero nadie dice, vamos a matarnos por el control del estrecho de Hormuz. No, eso sería demasiado honesto. Dicen, es una guerra santa. Dios nos ha dado esta tierra. Defendemos los valores judocristianos contra la amenaza islámica y así con esa bonita retórica, los dioses se llevan su ración de sangre y terror y los políticos se llevan su ración de poder y dinero.
Es el ecosistema perfecto. El miedo y la violencia alimentan a la deidad. Y la deidad justifica la violencia y el miedo que alimentan a los políticos. Porque si hay alguien que sabe cómo poner y quitar dioses como quien cambia de calcetines, ese es el poder político. Constantino, el emperador romano, no tuvo una revelación divina en el puente Milvio. Lo que tuvo fue un cálculo político brillante. El cristianismo, una secta marginal y perseguida, estaba creciendo como una mala hierba. Tenía una estructura organizativa sólida y una base de fieles entregados. ¿Por qué perseguirlos cuando podía absorberlos y usar su estructura para controlar el imperio? Y así de la noche a la mañana, un dios judío marginal se convirtió en el dios oficial del imperio romano. Se subió al carro del poder y no se ha bajado desde entonces. No fue un milagro, fue una fusión empresarial. Lo mismo ocurrió con la conversión de los reinos germánicos. No fue que un buen día un caudillo bárbaro leyera los evangelios y se emocionara. Nos convertimos al cristianismo, que es la religión del imperio romano, y así nos hacemos más civilizados y podemos comerciar y firmar alianzas con ellos. La fe era la excusa, la política y la economía eran el motivo. Hoy vemos lo mismo. Los políticos van a misa para que les fotografíen. Tocan el muro de las lamentaciones para ganar votos del lobby judío. Se fotografían rezando en una mezquita para contentar a sus electores musulmanes. La religión es un peldaño más en su escenografía de poder. Utilizan a los dioses como si fueran avales bancarios. Necesitan su firma para que el cheque de la legitimidad popular no resulte ser un pagaré sin fondos. Y aquí es donde el ateísmo organizado con su arma más poderosa entra en acción, no con la intención de tener debate sobre la existencia o no de un ser supremo. Eso a veces es una pérdida de tiempo. Es como discutir con un terraplanista sobre la forma de la Tierra. No hay argumento lógico que pueda contra un dogma y la fe ciega. ¿No me crees? He estado en contacto con varios canales, aunque para ser honesto, no me interesa mucho la idea de debatir 2 horas con un creyente. Si existen canales religiosos serios dentro de lo que cabe esa idea, que me han invitado a participar y créeme, al hablar personalmente con ellos, me di cuenta de algo muy claro. No hay debate real, todo está arreglado para generar vistas y dinero. Personalmente, evito los debates en vivo y no grabo todo el vídeo en directo porque prefiero que las ideas hablen por sí solas. No quiero que se asocien a mi persona, quiero que esas ideas se vuelvan armas fáciles de usar contra el dogma. Lo que veo con preocupación es que muchos canales ateos también caen en esta misma dinámica de la fama, dañando al ateísmo en su búsqueda por popularidad. La realidad es que no existe un ateísmo organizado en español con verdadero alcance. Y la razón es simple, no hay una unión clara de intereses. Mientras tanto, la religión sabe manejar eso a la perfección y eso les da una ventaja enorme. La propuesta del ateísmo organizado no es filosófica, es práctica, es económica y política. Se llama indiferencia racional. Consiste en dejar de alimentar a la bestia. ¿Quieres matar a Yahvé? Deja de poner dinero en la bandeja de la sinagoga. Deja de financiar los asentamientos ilegales en Cisjordania en nombre de un derecho divino. Deja de votar a políticos que justifican sus guerras con citas bíblicas. ¿Quieres matar a Alá? Deja de pagar el diezmo a las mezquitas que predican el odio. Deja de justificar la opresión de la mujer o la condena a muerte de un blasfemo en su nombre. Exige que el petróleo que compras no financie gobiernos teocráticos. ¿Quieres matar a Jesús? Deja de pagar el impuesto religioso en los países que lo tienen. Ese mítico donativo voluntario que te descuentan de la nómina si no dices lo contrario. Deja de financiar los colegios concertados que adoctrinan a tus hijos. Deja de comprar la idea de que la moral solo puede venir de un libro escrito hace 2000 años por pastores analfabetos. Deja de creer que la caridad organizada por la Iglesia es mejor que la justicia social impulsada por el Estado. Cuando el dinero deja de fluir, los templos se vacían. Cuando los templos se vacían, los sacerdotes pierden su poder social. Cuando los sacerdotes pierden su poder social, los políticos dejan de hacerles caso. Y cuando los políticos les dan la espalda, el Dios, ese ser omnipotente que todo lo ve, se queda solo en su templo vacío, sin nadie a quien aterrorizar, sin nadie a quien bendecir, sin nadie que le lleve la ofrenda. Muere de inanición, no con un estruendo, sino con un suspiro, no en una batalla campal, sino en el más absoluto de los olvidos. Pero, ¿y si el próximo Dios eres tú? La pregunta final es la que te revuelve el estómago y te obliga a pensar.
¿no es si mataremos a estos dioses? La historia nos dice que sí, que lo haremos. La pregunta es, ¿qué otros dioses sociales, culturales o económicos hemos estado alimentando sin darnos cuenta? Porque el mecanismo es el mismo. Música, el culto a la personalidad de un político, al que aclamamos y defendemos con una fe ciega e irracional. El culto al dinero, al que sacrificamos nuestro tiempo, nuestra salud y nuestras relaciones en un altar de consumo. El culto a las marcas a las que juramos lealtad como si fueran tótems tribales. ¿Qué rituales en nuestra vida diaria funcionan como esos manjares que extienden la vida de mitos y poderosos invisibles? La adicción a las redes sociales, donde alimentamos al dios algoritmo con cada me gusta, la aceptación acrítica de las noticias, donde alimentamos al dios del miedo y la manipulación. El consumismo desaforado, donde alimentamos al dios del mercado. Al final, el ateísmo no es solo la negación de un ser celestial con barba, es una postura vital, una herramienta de pensamiento crítico que nos invita a preguntarnos constantemente, ¿a quién le estoy dando de comer con mi comportamiento? ¿Qué monstruo estoy engordando con mi silencio y mi conformidad? Y cuando aprendemos a identificar a esos dioses, a monstruos esos modernos, quizás descubramos que el primer paso para matarlos no es blandiendo un hacha, sino simplemente retirándoles el plato de comida. Y entonces, en el silencio que sigue, podremos empezar a preguntarnos si al fin y al cabo los dioses no fuimos siempre nosotros, unos dioses pequeños, hambrientos de certezas, que preferimos alimentar ilusiones antes de enfrentar la cruda, maravillosa y aterradora realidad de no tener a nadie más a quien echar la culpa. Soy Francisco Miranda y recuerda, tú eres la firmeza que mueve el ateísmo, la duda, el pensamiento crítico y este pequeño canal. Tal vez no seamos muchos comparados con los creyentes en dioses imaginarios y hambrientos, pero si nos rendimos, si no compartimos nuestras ideas con el mundo, seremos olvidados. Los asesinos de dioses, los ateos, desaparecerán no como personas, sino en las ideas que durante tantos siglos personas como tú y yo hemos defendido, aún teniendo todo en contra. Lo repito, somos pocos porque no estamos organizados. Somos pocos porque muchos ya no creen y tienen miedo de aceptarlo. Somos pocos porque ante la sociedad político-religiosa somos una amenaza que no merece prosperar. No tengamos miedo. Alcemos nuestra opinión e interés nuestro por un verdadero cambio. Saludos, mis queridos amigos, amigas y hasta enemigos de este canal llamado Firmeza. Hasta el próximo.